esa misma ideología planteaba que si se apoyaba a los de arriba, eso está escrito, la teoría del, tú debes saber cómo se dice en inglés, del goteo, de que si se apoyaba a los de arriba, iba a gotear hacia abajo. De ahí viene pues muchas cosas que se hicieron. Y que el gobierno y el Estado no deben tener empresas porque son pésimos administradores, que solamente traen corrupción. Entonces, una ideología traída de fuera. Y eso provocó lo que platicábamos ayer, la venta de empresas mexicanas, nacionales, estatales. Y la otra, la corrupción. Por eso el presidente López Obrador decía, no es neoliberalismo, es neoporfirismo, porque es la entrega de los recursos naturales y empresas de la nación, y la corrupción, el vínculo que se hizo entre un grupo que se adueñó de esas empresas y que al final acabó gobernando México, y que en todo ese periodo pues los beneficios iban para allá. Uno de los mayores ejemplos pues es el FOBAPROA. Por eso decía ayer, viene el periodo de Salinas. Para los jóvenes que no vivieron aquella época, no sé ustedes cuántos años tienen, a mí sí me tocó, se decía, México está entrando a los países de primer mundo. Ahí nos hicimos parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son los países industrializados, y ya México ya entró al primer mundo. Pues, ¿cuál sería el tema? Que termina el sexenio de Salinas y viene una crisis profunda y se echan la culpa entre ellos, entre Zedillo y Salinas, que si fue el error de diciembre, que si fue producto del pasado, pero al final, ¿qué demuestra? Que todo eso que dijeron durante esos 6 años pues acabó en una crisis profunda, y se dedicaron a rescatar a esas empresas con cero transparencia. Muchas que no necesitaban rescates fueron rescatadas, y hoy todavía seguimos pagando esa deuda de aquel rescate. Y muchos deudores de la banca que perdieron casas, que perdieron pequeños negocios, que perdieron automóviles porque la tasa de interés se fue al cielo y ya no podían pagar, nunca fueron rescatados, nunca fueron apoyados. Entonces, un modelo, una visión, y por otro lado, una tremenda corrupción. En aquellas épocas decían, antes robaban de las empresas estatales, ahora se robaron las empresas estatales. Así decían en aquellas épocas. Entonces, en 2018 el pueblo de México dijo, basta, 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 porque además eso fue acompañado de fraudes electorales. Esta idea de que el neoliberalismo trajo la democracia, el 88, fraude electoral. El 94, el terrible asesinato de Colosio, gana ahí sí la presidencia Zedillo. El 2000, supuestamente la gran transición, Fox, que era, la gente lo vio como un cambio después de tantos años de priismo. Y en 2006, bueno, desde el desafuero, la traición a la democracia. Pero además siguieron gobernando igual. Y luego el fraude del 2006, con el que llega un presidente espurio, Calderón. Y luego, después de eso, la compradera del voto del 2012. O sea, ¿cuál democracia? Y en 2018, cuando llega el presidente López Obrador, cambia el modelo. Lo más increíble
es que se hace de manera pacífica, pero es una transformación profunda en donde el gobierno deja de servir unos cuantos y le sirve al pueblo de México. Está al servicio del pueblo, con todos los logros del presidente López Obrador que se ven aquí. Y cuando nosotros hacemos campaña, lo que decimos es que siga la transformación. La gente dice, sí, que siga la transformación. Entonces, ¿cómo estamos gobernando? Con los mismos principios, con causas. Nosotros venimos de un movimiento social, a nosotros no nos impuso nadie. Nosotros le servimos al pueblo y estamos al servicio del pueblo. Y siempre lo vamos a representar con dignidad y con altura, porque el pueblo de México se merece todo. Entonces es un modelo distinto, que riega desde abajo, que tiene como máxima, por el bien de todos, primero los pobres, que tiene como máxima acabar con el régimen de corrupción y privilegios, que tiene como máxima no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que tiene como máxima con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así vamos a seguir gobernando. Y así quiere el pueblo de México que sigamos gobernando. Que por cierto eso tiene, bueno, enojadísimos a los adversarios. Vean Ciro, cómo se puso con Epigmenio. Un enojo. Té de tila, estamos entrando a la Navidad. Tranquilidad, vean a... ¿Cómo se llaman estos? A la Raki. No es... Ah, que por cierto dijo que a la oposición le hacía falta un López Obrador. Entonces cambió el modelo, por eso da resultados. Y ha demostrado que este modelo, que está basado además en nuestra historia, que no trae recetas de ningún lado, por eso cuando nos dicen, ¿qué son ustedes? Todos los motes que nos ponen, somos humanistas. Eso es lo que somos. Nosotros damos la mano al que se queda atrás. Y eso es nuestro pueblo, eso es el pueblo de México. El pueblo de México no deja a nadie atrás. Bueno, pues ahora sí que de todos modos se van a enojar. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana, pues, presidente, pues nos amanezamos con una noticia, ¿no? Y digo, y la voy a leer porque leí el artículo, entonces paré algunos pequeños fragmentos. Pues hoy amanecemos con la noticia de Claudia Sheinbaum, una de las 25 mujeres más influyentes del mundo, según Financial Times. Y bueno, preguntar su opinión de esta distinción que hace uno de los rotativos más reconocidos del mundo. Y cito una de sus frases de su artículo: celebramos a las mujeres que están rehaciendo el mundo en el que vivimos hoy. Y bueno, ya usted lo ubican entre figuras reconocidas de la política, del deporte, de todo. Sí es novedad. Sí, o sea, realmente sí, o sea, de todas las áreas. Y bueno, voy a citar a algunas personas, ¿no? Como, bueno, en este caso Kamala Harris, la cantante Taylor Swift, Cristina Junqueira, analista, Fei Li, Christine Lagarde. O sea, realmente como feminista, bueno, le cito otra frase, como feminista de toda la vida, está dedicada a presentar un frente fuerte contra las tácticas de intimidación. ¿Contra las qué? Tácticas de intimidación. Preguntarle precisamente su opinión de que usted, un rotativo, hace precisamente una distinción a una mexicana entre las mujeres más influyentes, pero sobre todo le reconocen el trabajo y la labor que ha venido realizando como científica, como gobernante de la Ciudad de México, pero ahora como la primera presidenta de México. Digo, y bueno, ahí también voy a dejar en claro, aquí nadie me está pagando la pregunta, pero es un tema que, sí, o sea, si alguien saca un tema de este tipo, ya le están pagando, no voy a decir quién, pero ahí seguramente va a estar rabiando al rato, ¿no? Pero sí confunden el sacar un trabajo periodístico que lo está sacando de otro lado, y que aquí le estoy preguntando precisamente esta distinción que le hacen no solamente a usted, sino para el gobierno, al pueblo de México, porque fue el pueblo quien le dio le dio a usted
pues la oportunidad de estar aquí al frente y estar aquí con ustedes, con nosotros, informándonos. El poder es humildad. Y lo que uno nunca puede es tomar estas notas como para volarse. Porque eso no va con un gobierno de la Cuarta Transformación. Lo que hay es un reconocimiento a lo que está pasando en México. Yo lo dije, que siga la transformación y es tiempo de mujeres. Y eso se percibe, se siente en nuestro país. Y ese es el reconocimiento que hay al momento que está viviendo México. Entonces, yo pienso que en efecto es un reconocimiento al pueblo de México. Bueno, y finalmente, doctora, aunque ya es a toro pasado, pero sí quiero hacer aquí patente que el pasado sábado Tabasco hoy cumplió 37 años de compromiso de estar informando al pueblo de México, de estar pues al pie del cañón. Tabasco hoy crea Diario Basta y bueno, yo estoy aquí representando a Tabasco hoy y pues sí quisiera atreverme a pedirle un mensaje a mis compañeros, porque fue gracias a ellos. Muchas felicidades a la familia Cantón y muchas felicidades al medio y a todos sus trabajadores y trabajadoras por estos 37 años. Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Hace unos días se anunció un donativo de 900 millones de pesos a la Fundación Teletón. En este caso, el presidente de esta fundación, el empresario Emilio Azcarra-Gayán, pues tiene un problema en Estados Unidos por un presunto caso de corrupción que estaría ligado a sobornos a la FIFA. Por este tema, pues se tuvo que separar, momentáneamente para atender el asunto ante las autoridades estadounidenses del grupo Televisa. No se separó de la Fundación Teletón. También al frente de esta fundación estuvo en su momento Fernando Landeros y estuvo presente en este anuncio. Fernando Landeros estuvo trabajando bastante tiempo con Claudio X González Guajardo en la Asociación Civil Mexicanos Primero, que es esta asociación creada por empresarios, por la oligarquía, para influir en las políticas públicas educativas, sobre todo con la intención de privatizar la educación en todos sus niveles. Le comento el asunto de Fernando Landeros porque cuando estaba en esta Asociación Civil Mexicanos Primero se asignó un sueldo de 350,000 pesos y esto va en contra de las reglas que tienen fundaciones y asociaciones civiles, que dicen que para el caso de los directivos, pues estos no deben de ganar ni siquiera el 40% de la rentabilidad o de los ingresos de estas asociaciones, pero además que su trabajo tiene que ser forzosamente altruista. La preocupación acerca de que se les dé este donativo de dinero público no solo tiene que ver con estos personajes que están al frente de la Fundación Teletón, que sí tiene también esta labor con los niños con estas capacidades diferentes, sino sobre todo porque en el caso de los informes que ha presentado el SAT a mediados de este año, se refieren a algunas situaciones que son muy importantes que se revisen. Por ejemplo, en estos informes financieros que revisó la revista Contralínea, se indica que la Fundación Teletón especuló con 1.700 millones de pesos en 2023 en inversiones en instrumentos financieros
también en fondos de inversión dolarizados y en fondos de renta fija, 1.700 millones de pesos en 2023. Además, se mantiene un guardadito de 1.900 millones de pesos que no aplicó en ninguno de sus programas. Y también que el SAT le devolvió 250 millones de pesos en impuestos, entre otras situaciones. Entonces, preguntarle, Presidenta, si se va a hacer una labor de auditoría, de seguimiento a este recurso. Finalmente son 900 millones de pesos que pudieran destinarse a otro objetivo. Sabemos que también hay que atender a los niños con discapacidad, pero sí genera pues cierta incertidumbre el hecho de que tenga todos estos antecedentes la Fundación. El esquema en que se da este apoyo, que viene desde el presidente López Obrador, es un esquema en donde se les da a las familias de manera directa por la Secretaría de Bienestar. Podemos pedirle en algún momento, cuando venga Ariadna, que pueda explicar cómo es el proceso. No es un donativo a ninguno de los miembros de la fundación, que en todo caso pues tienen que explicar lo que tú planteas, sino directo a las familias. Y es algo que viene ya desde antes. Fundación Teletón, más allá de esto, que en todo caso tendrá que explicarlo quiénes son sus miembros, sí cumple una función de beneficio social, de altruismo. No existe otra fundación, otra área que tenga estos niveles de atención para las personas con discapacidad, que permita que haya una rehabilitación integral. Entonces, por eso se apoya a las familias para que puedan tener este acceso a la rehabilitación y la parte altruista de Fundación Teletón. Y en todo caso, lo que planteas, pues, es importante que en todo caso ellos lo aclaren. Sobre todo porque las fundaciones tienen pues digamos este régimen fiscal especial. El hecho de que se le devolvieran 258 millones de pesos de impuestos es por este régimen especial de que no pagan impuestos, pero también porque todas las donaciones que les hacen personas físicas o morales, e incluso extranjeras, pues son para beneficiar a las, digamos que al pueblo, ¿no? Y por eso mismo, pues esas empresas o esas personas que dan los donativos dejan de pagar impuestos, es decir, ese dinero ya no ingresa a la hacienda pública. No todo, una parte, que es como funcionan estas fundaciones. Entonces, en todo caso, ellos que aclaren esta nota que planteas, pero sí es importante reconocer la parte altruista de esta fundación y el apoyo que se da a las familias para que tengan acceso a la rehabilitación. Sí, lo importante es que sea un apoyo directo. En el tema de las fundaciones, también hace unas semanas le consulté sobre los refugios que tiene la ex legisladora panista Rocío Orozco, que ella sigue manejando desde Estados Unidos, porque huyó allá hace 3 años, cuando empezaron las investigaciones. Sigue manejando financieramente estos refugios. El caso del refugio en el Estado de México, pues opera, ya lo confirmamos, de forma clandestina, no tiene ni siquiera los permisos. Y aquí el problema es que pues son refugios destinados a menores de edad que fueron víctimas de trata y siguen en circunstancias de esta naturaleza. La exdirectora del refugio Camino a Casa, que está sentado aquí en la Ciudad de México, hizo una denuncia penal en la Fiscalía de Tlalpan, pero ya al momento de irla a ratificar la semana pasada, pues le informaron que no existe ninguna denuncia penal que ratificar porque no la tenían ni siquiera a la mano, es decir, la desaparecieron. Preguntarle, Presidenta, si tuvieron oportunidad en su gabinete de revisar este asunto, si ya le dieron alguna información al respecto y cómo se podría atender. Sí, lo tomamos desde entonces. Le pedí a la secretaria Rosa Isela que pudiera revisar con la Fiscalía y con las fiscalías para ver en qué van estas investigaciones, y sí lo tenemos en el Gabinete de Seguridad y cuando tengamos algo más lo informamos. Y finalmente, Presidenta, preguntarle si van a hacer un llamado a usted a los legisladores para que estas
iniciativas de reforma que tienen que ver con la prohibición del fracking, la prohibición de la minería a cielo abierto y la prohibición del maíz transgénico para consumo humano se hagan, pronto. Se lo pregunto porque ya se están viendo a estos lobbies que son muy poderosos ahí en el Congreso, que están yendo a cabildear, pues para que primero no se discutan estos temas o en segundo punto que no se logre la mayoría calificada. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el Grupo México o la Camimex, que representa a estas mineras canadienses, las refresqueras, ya están ahí presionando pues por sus propios intereses, que no quieren que se avance en este punto, que sería muy importante para el pueblo de México. Entonces preguntarle si haría un llamado o se dejaría para después del periodo vacacional o cómo se trabajaría en estos temas. Muchas gracias. Sobre las dos reformas constitucionales, en el primer caso, la Comisión de Puntos Legislativos, ¿se llama? Puntos Constitucionales, del periodo anterior, le agregó una redacción relacionada con la importación de maíz amarillo, en donde puso que solamente se podría importar maíz quebrado, creo que se llama. Y eso tiene efectos muy importantes en la economía de nuestro país. Entonces está trabajando con ellos para recuperar la parte fundamental de la reforma, que es que no se siembre en México maíz transgénico. Entonces, por eso es que esta en particular no ha pasado. En el caso de la minería a cielo abierto, también es importante revisarla. ¿Por qué? Por ejemplo, las minas de arena que fabrican cemento, pues son minas a cielo abierto. El litio, que nos importa mucho producirlo, pues es minería a cielo abierto. Entonces necesitamos revisar la particularidad de cómo quedó la reforma constitucional. No va a haber fracking y eso sí se va a quedar. Pero las otras necesitamos revisar porque en una le cambiaron y en la otra, si se queda así como está, pues entonces, por ejemplo, la producción de sal de la salina que nacionalizó el presidente López Obrador no se podría explotar porque se puede considerar mina a cielo abierto. Entonces se está revisando para poder garantizar la protección al medio ambiente, evidentemente, y no es por los lobbies de los grandes empresas, sino más bien la importancia que tiene para México. Entonces por eso esas dos no han pasado y en todo caso se vería la manera de cómo mejorarlas. Aprovecho también para decir lo de los vapeadores, porque ahora se ha hablado mucho aquí en esta mañanera y vamos a pedir que el equipo del IMSS, Bienestar, el doctor Kersenovich, informen del daño que causan los vapeadores, porque ahí sí hay mucho empresario, particularmente de cigarreras y otras empresas, que están buscando que no se apruebe, pero se va a aprobar porque es indispensable para la salud de las y los mexicanos y viene acompañado de la prohibición del fentanilo, que es muy importante. Acá. Gracias, Presidenta. Muñoz de La Jornada. A propósito de que habla de las minas, quisiera preguntarle si van a exigir o se va a aplicar algún protocolo especial de seguridad. Ayer hubo 3 obreros fallecieron por inhalar monóxido en una mina de Guerrero, propiedad de una empresa canadiense que en 2023 fue mayor productor de oro en México. Entonces, ¿qué es lo que piensan hacer? Ahora que estuvimos en Pasta de Conchos, las familias y los trabajadores mineros nos plantearon varios temas, unos relacionados con el apoyo a las familias y el rescate que se está haciendo de los mineros en Pasta de Conchos, y la otra es la seguridad de las y los trabajadores mineros. Le pedí a Marat, al secretario del Trabajo, que se incrementen las inspecciones y que se revise a fondo, porque lo vi hoy en la nota de La Jornada,
No puede ser que aquí se apliquen unas normas por empresas canadienses y en Canadá se apliquen otras. Entonces está ya revisando el caso del secretario del Trabajo y en particular sobre esta mina, la coordinadora de Protección Civil para el apoyo que requieren las familias, pero sí es un tema que todavía está pendiente y que es indispensable que se trabaje. Hay veces que son las grandes mineras y otras que son pequeñas mineras, como particularmente en Coahuila, Mineras del Carbón, que son pequeñas minas, en donde tiene que garantizarse la seguridad de los mineros. Gracias. Y por otro lado, ayer el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que usted le reclamó en aquella llamada lo de los aranceles. Fue así, él comenta que usted le dijo, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Fue así o cómo No se fue así. reclamó? El presidente Donald Trump tiene una manera de comunicar. Fue como cuando tuvimos la llamada y él hace una publicación donde dice que vamos a cerrar la frontera y pues nunca se habló de eso en la llamada. Tampoco lo que les planteé aquí fue así la llamada. Dije que hay una estrategia de México para atender la migración que evita que lleguen las caravanas a la frontera norte con una visión humanitaria y de atención a los migrantes. Hablamos del tema del fentanilo y en qué se puede colaborar con respeto a nuestras soberanías en temas de investigación, inteligencia. Le planteé la campaña, que él hizo una publicación reciente de que va a impulsar una campaña. Esencialmente fue la llamada sobre esos temas. Nunca vamos a... México es un gran país y la presidenta de México tiene que mantener la coordinación sin subordinación. Entonces, no voy a entrar tampoco a un debate. Él tiene su manera de comunicar esta forma, pero pueden tener la certeza las y los mexicanos que nunca vamos a agachar la cabeza ni a ser indignos en una conversación. Entonces, tampoco se trata de entrar ahora en una... Hay que evitar también caer en cualquier provocación, es importante. Entonces, pero tengan la certeza de que siempre vamos a representar a México de manera digna. Y por otro lado, hoy también se publica que la cifra de multimillonarios mexicanos... Como se lo merecen las y los mexicanos en México y en Estados Unidos. Sí, gracias. Por otro lado, hoy se publica que subió la cifra de multimillonarios mexicanos de 14 a 22. Eso significa que también lo que usted hablaba hace rato, que no nada más es para los pobres, sino que también todo el mundo está bien con la cuarta transformación, pareciera. Usted tiene una... ayer hablaron también, a propósito de la reunión que tuvo con el Consejo en la comida, esa certeza de inversión, ¿qué tanto va a poder incluso beneficiar a los millonarios o cómo los ha beneficiado aquí en México? Por el bien de todos, primero los pobres es eso. Por el bien de todos y de todas, primero los que menos tienen. Y el gobierno tiene la obligación, un gobierno de la cuarta transformación, porque tenemos la obligación moral, ética y por convicción de atender primero al que menos tiene, al humilde, al que humillaron durante tanto tiempo. Nosotros tenemos esa obligación y así vamos a seguir trabajando. Ahora, cuando hay recursos en la economía, fíjense, son el próximo año más de 800,000 millones de pesos que van, estamos hablando, así como lo contabilizan en Estados Unidos, por ejemplo, que nosotros los miles de millones, para ellos son billones, ¿no? 800,000 millones de pesos son 40 en dólares, son 40,000
ahora sí que háganme la cuenta, en dólares, 800,000 millones de pesos. Casi 1 billón de pesos en programas de bienestar, sin contar lo que se invierte en educación, lo que se invierte en salud, en los grandes derechos sociales, lo que vamos a invertir a través del Infonavit. ¿A dónde va ese recurso? ¿A dónde van la pensión del bienestar de más de 12 millones de mexicanos y mexicanas adultas y adultos mayores? Pues va al mercado, a fortalecer la economía interna. Entonces, eso fortalece la economía de México, por eso es otra visión completamente distinta. Ayer en la reunión, no voy a decir quién, pero dijeron, no cambie por el bien de todos, primero los pobres. Que les va bien a ellos. Porque le va bien a México. Y ya hay más, le han hecho anuncios, o por lo menos ayer recibió en esa comida anuncios de más inversión. Entonces ya nos habían dado una cifra, pero No, les hablé mucho de lo que presentaron